número 3. Ore por nosotros para que podamos llegar con bien y así poder cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo para acá. Gracias, pastor, por todas sus atenciones y gracias por su amistad también. Efesios capítulo número 3, vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 21. Dice la palabra de nuestro Dios así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, por todas las necesidades que usted sabe que hay en su iglesia. Te pedimos también por los hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran con problemas en su salud. Te pedimos por la mamá del pastor, para que usted, Señor, tenga el control de todo. Y mi Dios, gracias por lo que usted ha hecho en la vida del pastor Cocinas, su salud y muchas cosas que usted hace, Señor, en su iglesia. Ahora, mi Dios, le pido que por favor en esta noche use su palabra y hable a nuestros corazones y quite, Señor, todo el cansancio que pudiera haber de la jornada de este día. Y te ruego para que edifiques la iglesia a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribió esta carta, hermanos, allá por el año 62-63 después de Cristo. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 19, cuando Pablo entró por primera vez a Éfeso. Ahí en la ciudad de Éfeso, hermanos, habló con denuedo la palabra de Dios. Dios hizo cosas grandes a través de la enseñanza y predicación de Pablo en Éfeso. Recuerden que ahí en Éfeso había un templo a esta diosa Artemisa, ¿verdad? Diana de los Efesios. Y cuando Pablo llegó con el evangelio, dice que hubo un disturbio ahí. Quisieron golpearlos, quisieron causarles algún daño. Pero, hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene poder. Ahí por el año 62-63, Pablo escribió esta carta a los hermanos de Éfeso, con el plan, hermanos, con el propósito de mostrarles que en el plan divino estaba en la mente de Dios la iglesia, hermanos. Y Pablo establece muy claramente en toda la carta, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y les hace ver que en ese plan divino, hermano, la iglesia estaba en los propósitos de Dios. Es una bendición tener una iglesia. Es una bendición, hermanos, contar con la iglesia. Y en esta noche, hermanos, quiero que miremos el versículo 14. Y entre muchas cosas que Pablo les enseñó ahí, les dice en el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pablo, hermanos, dice en el versículo 14 la causa por la cual él dobla las rodillas. Y dobla las rodillas, hermanos, ante el Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche quiero compartir hermanos, acerca de la causa. ¿Cuál es la causa? Hermanos, Pablo dice aquí la causa por la cual él dobla las rodillas. La palabra causa significa todo aquello que se considera como fundamento, origen de algo, motivo o razón del por qué hacer las cosas. Y Pablo da aquí una razón, un motivo por la cual dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo se despidió de los hermanos de Éfeso, dice que se despidió en la playa de rodillas, orando. Hermanos, quiero decirle en esta noche que hay una razón por la cual, hay una causa por la cual podemos doblar las rodillas. En Gálatas capítulo 6, Pablo nos dice que hay una causa ahí. Veamos lo que dice Gálatas capítulo número 6, versículo 11. Dice: mirar con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa, escuche bien, a causa de la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz de Cristo es nuestra causa. Es nuestra causa. Pablo dice: a causa de la cruz de Cristo. Hermanos, nuestra causa es la cruz de Cristo. Pablo, hermanos, sufrió por predicar la palabra de Dios. Se expuso a muchas cosas porque él entendía la causa, hermanos. La causa, dice, es la cruz de Cristo. Hermanos, hay causas por las cuales nosotros debemos seguir adelante. La iglesia, ahí en Efesios donde iniciamos, volvamos ahí, hermanos, nos dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y nos dice, hermanos, la causa por la cual debemos doblar la rodilla, hermanos, debe ser la iglesia. Debe ser la iglesia, hermanos. La iglesia nos debe motivar a orar. La causa nos debe motivar a orar, hermanos. Usted debe orar por la iglesia. Yo debo orar por la iglesia. Hay mucho por qué orar por la iglesia. La iglesia necesita que usted y yo estemos orando, porque hay causas por las cuales debemos doblar la rodilla, hermanos. La iglesia necesita de sus oraciones. Usted necesita de las oraciones de la iglesia. La iglesia necesita, hermanos, que los hermanos estén orando unos a otros. Escuchábamos hace unos momentos la importancia de orar unos a otros, hermanos. Las necesidades que hay en la iglesia deben ser una causa, un motivo, una razón, hermanos, por qué doblar las rodillas. Hermanos, se enfrentan situaciones, enfrentan problemas, enfrentan pérdidas, hermanos, se encuentran en enfermedades. Y hermano, hay una causa por la cual yo debo doblar la rodilla. Pablo dice: por esta causa, dice, yo doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pablo doblaba sus rodillas por la iglesia, por la causa que la iglesia era, hermanos. Hermanos, necesitamos estar orando por la iglesia. La iglesia necesita de sus oraciones, hermana. Otros hermanos necesitan que usted esté orando. Hermanos, hay mucho por qué orar. Y hermano, y todas las necesidades que se presentan son una causa por la cual debemos orar por la iglesia. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba, hermanos, porque él entendía la causa. Él entendía la razón por la cual él debía orar, hermanos. Usted necesita orar por la iglesia, hermanos. La iglesia necesita de sus oraciones.
Hermano, otros hermanos necesitan que usted esté orando. Esta semana la semana pasada tuvimos un funeral de una hermana que por 8 años estuvo en la iglesia, fielmente sirviendo al Señor. Hermanos, llevamos el funeral y estuvo su esposo, su familia. Pero algo que me llamó la atención es que dijo el hermano esto: pastor, gracias por la iglesia. Gracias porque las oraciones de la iglesia y el ánimo me han sostenido. Amén, hermanos. La iglesia necesita que usted esté orando, hermanos. Las necesidades que se presentan en la iglesia, hermanos, de pérdidas de hermanos, de situaciones que pasan en las familias, deben ser una razón y una causa por las cuales yo debo doblar mis rodillas, hermanos. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso para que pudieran obtener las riquezas, dice, de su gloria. Vean lo que dice el versículo 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La causa de doblar las rodillas de Pablo, hermanos, por la iglesia, era para que la iglesia obtuviera las riquezas de su gloria. Oraba, doblaba las rodillas para que el hombre interior sea fortalecido en el poder del Espíritu. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Note que Pablo está doblando la rodilla, entiende la causa y dice: yo estoy orando por ustedes, hermanos, doblo las rodillas para que ustedes obtengan las riquezas de su gloria, pero para que el hombre interior sea fortalecido en el poder del Espíritu. Pablo doblaba las rodillas, hermanos, para que por la fe Cristo habitara en sus corazones. Vean lo que dice el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén, hermanos. Pablo entendía que debía doblar las rodillas porque había una causa para que por la fe Cristo habitara en sus corazones. Pablo doblaba las rodillas, hermano, para que se mantuvieran los hermanos arraigados y cimentados, dice, en amor. Versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, note eso, arraigados y cimentados, que no hubiera nada que les moviera de ese amor. Pablo doblaba las rodillas, hermanos, para que fueran plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así dice, versículo 18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la anchura. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas, para que ustedes tengan el pleno conocimiento, sean llenos del conocimiento, para que ustedes comprendan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo doblaba sus rodillas, hermano, para que conocieran verdaderamente, con un conocimiento, hermanos, de amor en Cristo. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pablo doblaba las rodillas, hermano, por la iglesia, para que fueran llenos de la plenitud de Dios. Hermanos, la iglesia, hermanos, es una buena causa por cual yo doblar las rodillas. Hermano, la iglesia necesita de sus oraciones. Hermano, el pastor necesita de sus oraciones. Los jóvenes necesitan de sus oraciones, hermano. La iglesia debe estar orando, hermanos. Y las causas, las necesidades, hermano, deben ser causas para nosotros doblar nuestras rodillas delante del Señor. Amén, hermanos. Y dice el versículo 19, dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, noten eso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea, noten eso, a él sea la gloria. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pablo entendía la causa. La causa, hermanos, le hacía doblar las rodillas.
Hermanos, las necesidades en la iglesia deben ser causas para nosotros para también estar orando. No deje de orar por su iglesia, hermanos. No deje de orar por las familias de la iglesia. No deje de orar por los misioneros. No deje de orar por su pastor. No deje de orar, hermanos, por su propia familia, hermanos. Nuestra familia, nuestros hijos son causas por las cuales debemos doblar las rodillas. Y Pablo dice, hay una causa, y la iglesia es una causa por la cual yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Usted está orando por la iglesia? Hermano, ¿usted se lleva las peticiones y las cargas de la iglesia? Hermanos, no hay una cosa mejor que llevar esas peticiones delante de Dios. Delante de Dios, hermanos, llevar esas necesidades, esas peticiones que se expresan, esas necesidades, hermanos, no hay como llevarlas a los pies de Cristo. Hermanos, la iglesia necesita estar orando. Los hermanos necesitan estar orando. Los hombres necesitan entender la causa. La iglesia es una buena causa para que yo doble mis rodillas, hermanos, ¿verdad? Y nos arrodillamos, hermanos, no delante de los hombres, nos arrodillamos delante de nuestro Dios. Hermanos, a Él sea dice la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, hermanos. Pablo les dice, hermanos, la iglesia tiene un propósito divino. La iglesia está en la mente de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Qué tremenda bendición, hermanos. Una de las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia es la oración, hermanos. Es la oración. La oración, hermanos, nos debe sostener. Hermanos, las causas, las necesidades nos debe motivar para que yo pueda estar orando por la iglesia. Quiero que veamos otra causa, hermanos. Veamos allá en Primera de Corintios, capítulo número 9. Primera de Corintios, capítulo número 9, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 22, 9:22, Primera de Corintios 9:22 dice: me he hecho débil. Pablo le dice a los corintios: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, noten esto, por causa de ¿qué, hermanos? Del evangelio. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a hacerse débil? ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a hacerse débil? La causa del evangelio. Las almas eran la causa. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos modos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, dice, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sabes, hermanos? ¿Sabes cuál es la causa? Hermanos, es el evangelio. Son las almas. Las almas deben ser la causa por la cual yo tengo que compartir el evangelio. Hermanos, Cristo ama al perdido. Hermanos, Dios nos ha encomendado a través de la gran comisión, hermano, el predicar el evangelio, el compartir las buenas nuevas de salvación. Y Pablo aquí en este pasaje menciona 8 veces la palabra evangelio. 8 veces la menciona. Menciona la palabra en el versículo 12, en el versículo 14, en el versículo 16, en el versículo 18. Menciona 8 veces. En el versículo 23 menciona la palabra evangelio. 8 veces Pablo menciona la palabra evangelio. Y Pablo, hermanos, por causa de las almas, estuvo dispuesto a sufrir, a ser maltratado, a ser, maltratado por causa del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque él entendía la causa. La causa eran las almas. Por eso Pablo estuvo dispuesto, hermanos, a sufrir el rechazo por causa del evangelio, porque él miraba la necesidad de las almas que necesitan escuchar el evangelio, hermanos. La iglesia es un propósito. La iglesia, hermanos, es una razón
una causa por la cual yo debo doblar mis rodillas. Pero el evangelio, hermanos, que las almas escuchen el evangelio debe ser la causa porque yo tenga que predicar. Hermano, no deje de compartir el evangelio a otros. No deje de compartir, hermano, la palabra de Dios. Hermano, no deje de compartir a la gente, hermanos, la palabra de Dios. Hay una causa. A Pablo, hermano, lo apedrearon, lo corrían, hermanos, lo metían a la cárcel, le hacían muchas cosas, pero él estaba dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Las almas necesitaban escuchar el evangelio. Y gracias a Dios, hermano, yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque un día llegó el evangelio a mi vida. Y usted también le llegó el evangelio, hermanos. Cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, hermanos, nuestros hogares cambiaron. Nuestra vida, nuestra propia vida cambió. Nuestro hogar cambió. Hermanos, ¿por qué no predicar el evangelio? Cuando usted y yo sabemos de los grandes beneficios y las grandes bendiciones que es tener el evangelio de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo estaba dispuesto a ir a la cárcel, estaba dispuesto a sufrir esas pedradas que le tiraban. Hermanos, muchas veces a Pablo lo azotaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo metieron a la prisión, hermanos. Pero él dice, es por causa de las almas, es por causa del evangelio. Hermanos, debemos doblar las rodillas, hermanos, por causa de la iglesia. La iglesia necesita que yo esté orando, pero hermanos, hay que predicar el evangelio por causa de las almas. Y Pablo menciona 8 veces la palabra evangelio aquí. Por eso Pablo sufrió por causa del evangelio. Pasó aflicciones, estuvo dispuesto a sufrir. ¿Sabe por qué? Por las almas. Hermanos, no deje de predicar el evangelio. El evangelio tiene que predicarse, hermanos, en cualquier lugar de este mundo tiene que predicarse. En esta ciudad se tiene que seguir predicando el evangelio. Hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra ciudad necesita escuchar el evangelio. Hay una causa por qué predicar el evangelio, son las almas. Y Pablo dice, me he hecho débil. Estoy en el versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Hermano, participe de la proclamación del evangelio. Participe, hermano, para que el evangelio se siga predicando. Participe, hermanos, hágase copartícipe, hermanos, para que el evangelio llegue hasta los rincones de nuestra ciudad. Hermanos, sea copartícipe en predicar el evangelio, pero sea copartícipe, hermanos, para que el evangelio llegue a otros lugares. Hay un propósito divino, hermanos, la iglesia, el evangelio, las almas. Hay una causa. ¿Por qué debemos, hermanos, entonces dar a misiones? ¿Por qué dar a la obra de Dios? ¿Sabe por qué? Por las almas. Y Pablo dijo, yo esto sufro, me hago a los débiles como débiles, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a sufrir el rechazo, las pedradas, los varazos, los golpes, dice, por causa del evangelio. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia es una buena causa por la cual yo debo doblar mis rodillas. Las almas deben ser la causa por la cual yo predicar el evangelio. ¿Sí están aquí, hermanos? No deje de ganar almas, hermanos. No deje de hablarles a otros de Cristo. El evangelio cambió nuestras vidas, hermanos, cuando Cristo llegó a nuestros corazones. Y hermanos, ¿cómo estaríamos nuestra vida, hermanos, si el evangelio no hubiera llegado a casa, no hubiera llegado a nuestras vidas, hermanos? Piensa en las necesidades de su iglesia, piensa en las necesidades de otros hermanos de la iglesia y hermanos, doble sus rodillas. No deje de orar. Pero hermanos, piensa en las almas que no tienen a Cristo. Piensa en las personas que, hermanos, que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, que están sin fe y sin Dios en el mundo. Y un día nosotros así estuvimos, hermanos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios
fuimos alcanzados y nuestras vidas cambiaron. ¿Sabe por qué, hermano? Por el evangelio. Gracias a Dios por aquellos que nos hablaron. Gracias a Dios por aquellos que, hermanos, nos predicaron, nos compartieron la fe. Hermanos, el evangelio debe ser una causa por la cual yo debo compartir a otros. Piensen en las personas que no tienen a Cristo. Piensen en aquellos matrimonios que tienen problemas, hermanos, y no saben cómo resolver sus problemas. Hermanos, Cristo puede cambiar cualquier matrimonio. Cualquier persona Dios la puede cambiar. Hermanos, tenemos que hablarle a la gente de Cristo. ¿Sí están aquí, hermanos? Quiero que veamos un ejemplo, hermanos. Allá en 1 de Samuel capítulo 17 encontramos un ejemplo. 1 de Samuel capítulo número 17. ¿Quién no ha escuchado la historia de David y Goliat? ¿Quién no ha escuchado, hermanos? Los niños de la escuela dominical, los niños de la clase, ellos saben el pasaje de la historia de David y Goliat. Amén, hermanos. Ellos saben. ¿Cuántos de ustedes aquí no han escuchado, hermano, grandes enseñanzas acerca de David y Goliat? Pero ¿qué encontramos aquí, hermano? Encontramos algo de lo que estamos enseñando, hermano, acerca de la causa. Dice en el capítulo 17, hermanos, que este hombre Goliat, el paladín de Gad, un hombre que medía, hermanos, 2 metros 97, hermanos, de altura. Goliat, desafiando los escuadrones de Israel, los desafiaba, los insultaba, los menospreciaba. Salió a su encuentro este hombre de casi 3 metros de altura. Traía un casco de bronce sobre su cabeza, una malla de bronce de un peso de 57 kilos. Traía, hermanos, unas grebas, dice, de bronce como sobre sus rodillas, sus espinillas. Traía una jabalina de bronce. Su asta, hermanos, era como de rodillo de telar. 600 ciclos de hierro, aproximadamente 6 kilos 8. Hermanos, este hombre Goliat, este hombre que venía, hermano, armado hasta los dientes, venía y desafiaba por 40 días, tarde y noche, a los escuadrones de Israel. Los maldecía, los menospreciaba, los desafiaba, los insultaba, y no había nadie que peleara con él, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10 del capítulo 17. Dice la palabra de Dios: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Hermanos, ¿puedes imaginar que ese hombre, Goliat, venía y desafiaba a los escuadrones de Israel, desafiaba a Saúl y a su ejército, se burlaba de ellos, los insultaba, los menospreciaba y decía: denme un hombre que pelee conmigo? Denme a alguien, un hombre. Dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y vean lo que dice el versículo 11. Dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, ¿qué hacían, hermanos? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes, hermano? Cuando venía Goliat y se paraba enfrente de ellos, hermanos, dice la Biblia que Saúl y su ejército se turbaban y tenían gran miedo. En el versículo 16 dice la palabra de Dios, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Wow, hermanos, 40 días. Tarde, hermanos, y noche. Venía, los desafiaba, los insultaba, los menospreciaba, se burlaba de Dios, y él les decía: denme un hombre. ¿A poco no hay un hombre en Israel que pueda pelear conmigo? Y vean lo que dice, hermanos,
que Saúl y su ejército se turbaban, tenían gran miedo. En el versículo 24, vean lo que dice el versículo 24, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían, hermanos? Huían de su presencia y tenían gran temor. No tenían temor, tenían gran temor. Hermanos, 40 días y nadie se levantaba y peleaba. Pero la Biblia nos narra que aparece en la historia un joven rubio de buen parecer. Escuchó todo el menosprecio, la burla, el rechazo, las blasfemias, y él les dice: ¿que no hay una causa por qué pelear? ¿Que no hay una razón que alguien se motive y defienda la causa de nuestro Dios? Querido hermano, David preguntó y dijo: ¿no hay una razón por la cual pelear? Escuchen todo lo que les dice. Escuchen todo lo que dice de nuestro Dios. Escuchen todo lo que está diciendo acerca del pueblo de Dios. ¿Que no haya una razón, no hay una causa por la cual alguien se levante y haga algo? Hermanos, ¿qué fue lo que motivó a David a pelear? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo que llevó a pelear a este muchacho, a este joven, contra Goliat? La causa. Escuchen bien, hermanos. El galardón. Preguntó: ¿qué le van a dar a aquel que lo venza? ¿Y sabe qué le dijeron? Dice el rey que va a librar a toda su familia de impuestos. Dice que le va a dar riqueza. Pero escuchen bien, le va a dar a su hija. Cuando David escuchó, dijo: el galardón es grande. Hermanos, vale la pena seguir peleando la buena batalla, porque el galardón es grande en los cielos. Vale la pena, hermanos, sufrir. Vale la pena, hermanos, batallar, seguir adelante. No permitas que el enemigo te desanime. No permitas, hermano, que el enemigo te saque. Hay un gran galardón en los cielos, hermanos, que nos debe motivar a seguir adelante en la causa de Cristo. Vale la pena, hermano, el galardón que tenemos en el cielo, por el cual yo debo ser fiel al Señor. David dijo: ¿no hay alguien? ¿A poco no hay un hombre en Israel? ¿Acaso no hay nadie que entienda la causa? David vio la situación, hermanos, y la causa y el galardón le hizo pelear. Yo te digo en esta noche, hermanos, las batallas son duras en nuestras vidas. Las pérdidas, la enfermedad, el desánimo, las cosas de esta vida. Pero cantamos un canto que dice: mansión gloriosa tengo allá en el cielo. Hermanos, el galardón nos debe motivar a seguir peleando la buena batalla. Hermanos, no te apartes de los caminos de Dios. No te alejes de la iglesia. Sigue adelante a pesar de las luchas y las dificultades, las pruebas, las aflicciones. Hermanos, tenemos una esperanza viva allá en los cielos. David pregunta: ¿acaso no hay una causa? Dice allí en el versículo 25: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey
le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David vio la situación y pregunta: ¿acaso no hay una razón? ¿No hay un motivo? ¿No hay una causa? Saben, hermanos, la causa es el nombre de nuestro Dios. La causa es el gran galardón, la gran recompensa. Cuando David dice el rey que al que venciera a este filisteo, a toda su familia le va a librar. Su familia no va a pagar los impuestos, su familia no se va a preocupar de eso, le va a dar grandes riquezas, pero escuchen, le va a dar a su hija. Hermanos, cuando David escucha la causa y escucha el galardón, eso le motivó a pelear. Hermanos, ¿qué te motiva a ti a pelear? ¿Sabes, hermanos? Deben ser nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros descendientes. Nos deben motivar a seguir peleando. Cuando Gedeón y su ejército dice que estaban combatiendo, dice que cruzaron, hermanos, iban persiguiendo, cansados, escuchen bien, pero todavía persiguiendo. Hermanos, no te canses de pelear, no te canses de venir a la iglesia, no te canses de seguir orando, hermanos, no te canses. La hermana que partió a la presencia de Dios, cuando ella llegó a la iglesia, ella llegó con su hija, una niña pequeña, y desde que ella empezó a venir a la iglesia, hermanos, empezó a venir fielmente, y empezó a orar, empezó a pedir por su esposo. Pastor, hermanos, iglesia, oren por mi esposo. Y un día llegó su esposo a la iglesia. Qué bendición. Hermanos, no nos cansemos de seguir peleando. Hay una causa, hay un galardón grande, hermanos, allá en los cielos. ¿Qué motivó al apóstol Pablo? El galardón. Dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, escuchen, hermanos, sino a todos aquellos que aman su venida. Wow, hermanos, qué grande galardón. Pablo, hermanos, ya saboreaba el galardón. Pablo, hermanos, ya lo saboreaba. Dice: ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice, la buena batalla. He acabado la carrera, dice, he guardado la fe. Pablo saboreaba, hermanos, el galardón. La causa que Pablo tenía por Cristo le llevó hasta el fin. Le llevó, hermanos, a llegar hasta el fin, a terminar su carrera. Qué bendición por Pablo, porque nos debe motivar a nosotros también llegar hasta el fin. Hay un galardón. Pablo ya lo saboreaba. Decía: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual, dice, me dará el Señor juez justo en aquel día, dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, hay un gran galardón en los cielos. Hebreos 11,
Vamos a Hebreos 11, hermanos. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 dice la palabra de Dios allá en el versículo 24. Hebreos 11, 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Recuerden ustedes que la hija del faraón lo adoptó, se lo llevó al palacio, fue instruido en la cultura, en la lengua egipcia. Pero cuando Moisés ya era grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escuchen, hermanos, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Escuchen, hermanos, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabes, hermano, Moisés podía gozar de todos los placeres que Egipto le pudiera dar. Moisés en Egipto pudo ser exitoso, pudo haber alcanzado toda la riqueza, la fortuna, la fama, el placer, pero él hizo a un lado esas riquezas, los tesoros de los egipcios, por las riquezas de Cristo. Las riquezas del mundo no se comparan con las riquezas de Cristo. Hermanos, dice: por la fe dejó Egipto. Por la fe, dice, no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes, hermanos? Moisés miró el galardón en los cielos. Y eso nos debe motivar a nosotros a consagrar nuestras vidas también. Todo lo que el mundo te pueda dar, todo eso se va a quedar, hermanos. Todo eso es vano. No podemos irnos detrás de esas cosas. Pero lo que el Señor ofrece es eterno. El Señor dijo, Pablo dijo a la iglesia de Corinto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Todo lo que hagas por el Señor es eterno, vale la pena. ¿Sabes, hermanos? Los galardones, los premios, las recompensas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, hermano, no se comparan con lo que este mundo te pueda dar. Escuche bien, joven, vale la pena consagrar tu vida al Señor. Conságrate. El mundo te puede dar lo que quiera, puedes obtener todo lo que tú quieras, pero nunca se van a comparar con las riquezas de Cristo. Pablo dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez. Moisés, por la fe, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, escuchen, hermanos, en el galardón. Hermanos, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde estás enfocado? No pierdas el enfoque de ahí arriba, hermanos. No pierdas el enfoque. No dejes que las cosas de este mundo te desenfoquen de tu deseo por servir a Dios. No dejes que las cosas de ese mundo, hermano, te desenfoquen de las cosas eternas. El galardón es grande en los cielos. Juan dijo estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo estas palabras que el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo vengo pronto. Amén, hermanos.
Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, Dios sabe salvar, pero también sabe recompensar. Escucha bien eso que acabo de decir. El Señor Jesucristo sabe salvar, puede salvar, pero también puede recompensar. Hermanos, nos esperan grandes galardones allá en los cielos. Hermanos, vale la pena consagrar tu vida al Señor. Moisés dijo: por la fe voy a dejar Egipto, por la fe voy a renunciar y voy a consagrar mi vida al Señor por los galardones que hay en los cielos. Cuando David vio cómo Goliat los maldecía, los menospreciaba, David dijo: que no hay una causa, no hay una razón, hay una recompensa. Hermanos, nuestro Dios es una buena causa por la cual seguir peleando. Sus hijos, su familia, su matrimonio, es una buena razón, una buena causa, un buen motivo para seguir peleando. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Fortalece los corazones